Avatar, El camino del agua, la última entrega del director James Cameron, una película fascinante con mensajes que muestran el despertar hacia una nueva realidad, la quinta dimensión. Vamos a analizar los mensajes ocultos de Avatar 2. Comenzamos. Antes de comenzar este análisis, te comento que no te voy a platicar el final ni nada relevante en la historia, pero sí algunos datos puntuales que suceden en la historia. Así que, una vez dicho, vamos a empezar. Algo que nos deja bastante claro la película es que hay una guerra, que evidentemente es entre los hombres y los Na'vis en la historia, pero sutilmente esta guerra es entre la vieja conciencia, que es la de los humanos, y la nueva conciencia, que representa a los Na'vis. Aquellos pensamientos de guerra, posesión, ego y odio están del lado de los humanos, y aquellos pensamientos de hermandad, amor, conexión espiritual, equilibrio, están en los Na'vis, estos seres azules que ya conocemos. Pero es que esta película va más allá de ello. Pronto lo veremos. En algún momento de la película se dice una frase muy importante que nos ayudará a entender la conexión, y dice lo siguiente: el agua es tu hogar antes del nacimiento y después de la muerte. El mar da y el mar quita. El agua conecta todas las cosas, la vida y la muerte. Analizando esta frase, primero, el mar representa la conexión de todo lo que existe, no solo lo físico, sino también lo no físico, porque la frase dice que es antes de nacer y después de la muerte, es decir, lo conecta todo. Eso es lo que representa el mar, la conexión de todo. Y este conocimiento habla de que estos seres, los Na'vis, ya están sincronizados con la quinta dimensión. Ya tienen la capacidad de entrar y salir de ella. Ellos poseen como unas colas en su pelo, donde se conectan con todo. Esta es la conexión. Parece como si fuera una entrada directa a la espiritualidad de las cosas. Así sucede. Nosotros, los seres humanos, en la vida real tenemos esa conexión. Existe, solo que es invisible, pero nos aferramos constantemente a lo físico, a lo tangible, y es por eso que no lo podemos ver. Pero es más real que este mundo. Todos los grandes maestros nos lo han dicho, pero aún no lo sentimos porque no estamos en esa frecuencia. Continuando con esto, ellos, los Na'vis, se pueden conectar especialmente con algo que le llaman el árbol de las almas, su lugar más sagrado. Podríamos decir que aquí es donde se conectan a esa quinta dimensión, a Eywa, una entidad que es Dios y a la vez es todo su mundo. Ellos pueden conectar mucho más, como los archivos acásicos o lugares espirituales no físicos. Al pasar la película nos damos cuenta de que una de las hijas de Jake, llamada Kiri, tiene una conexión más profundo con Eywa, que es como Dios, y es la tierra misma, como lo dijimos. Esto porque en varias escenas la podemos ver contemplando la belleza del lugar de una forma muy particular y extraordinaria, mucho más profundo que los demás personajes. Eso se nota, y aquí es donde se comienza a poner interesante, ya que hacen mención a que justo se le comienza a activar algunas partes de su lóbulo frontal en el centro de la cabeza. En pocas palabras, hacen una referencia directa a su tercer ojo. Más adelante en la película nos damos cuenta de que los Na'vi no son los más evolucionados del planeta, sino otros animales llamados tulkuns, similares a las ballenas. Tienen su propio lenguaje muy avanzado,
hacen música y arte espiritual, y por supuesto tienen la conexión espiritual con Eywa muy profunda, pues los Na'vis pueden comunicarse con ellos gracias a esta conexión de todo, como si todo estuviera bajo un solo lenguaje universal, algo similar a lo que se habla aquí en la Tierra en la antigüedad. Todos hablábamos el mismo idioma y nos comprendíamos. Resulta que los humanos en su baja conciencia espiritual cazan a los tulkuns, estas ballenas. Lo que realmente me sorprendió fue para qué. Cuando lo hacen, extraen un líquido de la parte central de su cerebro de este animal espiritual, diciendo una palabra muy importante para comprender la baja frecuencia, diciendo que vale mucho dinero. Alguien le pregunta al cazador para qué sirve ese líquido y éste responde que es para rejuvenecer. Un mensaje claro que hace referencia a la glándula pineal. Sabemos que es la que se encarga de segregar melatonina. Nosotros la tenemos en el centro de nuestra cabeza y ese tulkun también. Y es justamente una sustancia que nos ayuda a mantenernos jóvenes. Además de que es la conexión entre ambos mundos, el espiritual y el físico. En pocas palabras, es el portal del tercer ojo y ellos lo están absorbiendo. El mensaje oculto aquí es que esta conciencia pobre del ser humano, que se basa en el dinero, el miedo, la avaricia y el ego, están chupando nuestro tercer ojo, cerrando el portal. Esta escena nos deja algo bastante claro. La vieja conciencia quiere exprimir y suprimir el despertar de este tercer ojo, la conexión con todo, como lo hacen los Na'vi. Ya casi acercándose al final de la peli se menciona un eclipse y se me hizo curioso porque fue muy constante. A cada rato lo colocaban como si fuera algo importante. Y dentro de la película no lo era tanto, pero por supuesto que lo era hacia nuestro mensaje, el de las personas que estamos viendo la película, porque hace referencia al final de un ciclo y el comienzo de otro, como un redespertar. Aquí es donde Kiri, este personaje que es, yo creo que el más importante de la película, termina su conexión y empieza algo mágico en la película. No te lo cuento para que lo veas. Luego, por último, viene algo muy importante en la película y que existe en la vida real. Cuando los Na'vis conectan con sus colas al árbol de las almas, o mejor dicho, a la quinta dimensión, ellos acceden a las memorias de la vida y la pueden ver como si la estuvieran viviendo. Y así ocurre en la vida real. ¿A poco crees que las memorias de todo lo que sucede en la historia se quedan solamente en los libros, que son fáciles de manipular y perder? Claro que no. Existen memorias escritas en una sustancia espiritual, algunos les dicen el éter, y se encuentra en los planos astrales o dimensiones más elevadas. Y por supuesto, si me lo preguntas, sí, tú puedes acceder a ella, como los Na'vis. Bueno, a diferencia de ellos que solo colocan esa pequeña cola que traen en su cabeza y conectan, tú tienes que recuperar esta conexión porque está perdida en lo más profundo de tu ser. Pero no se va, ahí está. En este canal hemos dicho que por medio de las meditaciones y la conexión interna podríamos llegar a entrar a mundos espirituales como el plano astral y por supuesto a los archivos acásicos donde se accede a estas memorias. En conclusión, Avatar 2 nos habla de esa batalla final entre la conciencia primitiva y la conciencia de la quinta dimensión, y definitivamente estimula el despertar con cada detalle, emociones, contemplación, ya que los entornos son bellísimos, y también haciendo ver la brutalidad de la conciencia primitiva, estimulando nuestros sentidos hacia una nueva realidad más espiritual.
Hay muchos secretos y falta mucho por contar en esta secuela, así que esperemos una tercera entrega, que seguramente traerá más espiritualidad consigo. Hasta aquí con este análisis, espero que te haya gustado. Seguramente se me pasó alguna cosa, algún detalle. Si es así y tú lo sabes, déjamelo por ahí en los comentarios para que lo vayamos leyendo todos. Y dime, ¿qué piensas de la peli? Si no la has ido a ver, te invito a que lo hagas. Es una de esas películas que son realmente imperdibles. Sin más, te invito a que dejes un like. Y nos vemos luego con más misterios de la conciencia. Gracias y hasta pronto.